Muy buenas tardes, sean bienvenidos a estos viernes donde, como siempre les digo, nuestro objetivo no deja de ser Málaga, un objetivo que va cumplimentando todas las fechas, todos los meses y todas las estaciones. Vamos a entrar ahora, estamos a punto de adentrarnos ya en el invierno, el otoño lo dejamos atrás y la ciudad de Málaga pues no ha parado de manifestarse desde todos aquellos puntos de vista que la hacen grande como ciudad. Ahora estamos viendo que es uno de los referentes en cuanto a aquellas ciudades a visitar en fechas navideñas, ya no solo por una iluminación espectacular, sino también por una gastronomía, por una cultura, por un clima, la climatología importantísima siempre en la playa, y todo ello habla de turismo, de visitas, de pernoctaciones en cuanto a los hoteles se refieren, en cuanto a las estancias, y habla de un alquiler vacacional también. De todas esas cuestiones hablamos, recuerden, durante el verano para promover y para proponerles las cifras que se desprendían de los alquileres vacacionales, de las hipotecas, de las transacciones que se habían hecho entre bancos y particulares, de cómo estaba a nivel de barrios, por zonas de Málaga, por barrios, toda la cuestión del alquiler, de las subidas y bajadas de precios y cómo nos encontrábamos en ese momento. Y les dijimos también que los emplazaríamos a finalizar el año para hacer un conjunto global de cómo ha ido este año y precisamente también para en este último trimestre valorar los datos que nos ofrecían desde las distintas administraciones. Y la otra vez contamos con la buena presencia, compañía y sabiduría de nuestro amigo don Antonio Vera, ABC Inmobiliaria, que vuelve a acompañarnos en el día de hoy. Muy buenas, don Antonio. Pues muchísimas gracias por invitarnos otra vez a esta casa, que bueno, hoy ya ambiente navideño, Hoy ya estamos ambiente navideño hasta enero y ya. se notaba ya hoy Bueno, y cuando que juega el veníamos Málaga al Málaga, con el Cádiz, a ver si gana, hombre. el fresquito que ya parece También, las que ha gargantas lo llegado. están notando. Sí, sí. Y la ciudad, Antonio, desde un punto de vista inmobiliario, se ha movido en grandes valores desde la última vez que hablamos, desde ese trimestre al que analizamos la última vez. Ya estamos en el último trimestre, ya tenemos cifras y datos, pero hay unos cambios también que a lo largo del año no se habían producido y parece que se ha esperado hasta final de año para que se produzcan algunos, ¿no? Sí, en términos generales no son datos alarmantes, podemos hablar de esa buena salud de nuestro sector, pero sí que es cierto que en los últimos meses pues ha habido hechos que han precipitado, todos conocemos lo que ha pasado con la banca recientemente en el mes de noviembre, pues que ha precipitado el que ocurran ciertas cosas con las que no contábamos, ¿no? Como, por ejemplo, esas subidas de tipos generalizadas en las entidades bancarias, pues bueno, para paliar, en cierto modo, el varapalo que les ha supuesto pues asumir esos gastos que se derivan de la compraventa de una vivienda. Gastos que finalmente, y después de ahora sí, ahora no, ahora entra el tribunal a formar parte de la decisión, el gobierno empuja hasta que finalmente, evidentemente, dieron un decretazo y dieron una confirmación que era la banca la que tenía que correr con esos gastos que en muchas ocasiones le dicen las minutas, pero que no tienen para una persona normal, 2.000, 3.000 euros, 4.000, incluso 5.000 que estamos hablando, no deja de ser una cantidad importantísima. Básicamente estamos hablando que en una hipoteca los gastos inherentes a esa hipoteca y que al final soportaba el comprador de una vivienda son los gastos jurídicos documentados, gastos de notaría, registro, más sus impuestos correspondientes, pues los asumía el comprador. Estamos hablando que de los gastos totales inherentes a una compraventa,
en torno a un 20, 25, incluso en algunos casos 30%, ya dependiendo de si se trata de compra de vivienda de segunda mano o obra nueva, es un ahorro que va a tener ese comprador cuando se enfrente a la compra de una vivienda. ¿Qué pasa? Que las entidades bancarias rápidamente han actuado, y es verdad que los tipos impositivos de salida o incluso en las comisiones de apertura pues intentan recuperar lo que han perdido por otro lado. Claro, porque la sensación del comprador, en este caso, la sensación del individuo, es que evidentemente ha habido una victoria de una batalla, pero la guerra evidentemente siempre la ganará la banca. En este sentido, se está esperando o se prevé que por cualquier otro lado, viéndolo, sabiéndolo o sin saberlo y percatarnos, se nos cobre esa cantidad que ellos han dejado de ganar. Siempre se ha dicho que la banca siempre gana, ¿no? La banca siempre gana. La banca siempre gana. Y yo creo que a la larga es así, ¿no? Este ahorro que presumiblemente vamos a tener inicialmente en la compra de una vivienda, a lo largo de la hipoteca lo vamos a terminar pagando, en muchos casos, con creces, ¿no? Sí, esto parece que es, déjalo ahora como está, pero ya volveremos y que se enfríe la cuestión. También se habrá reactivado, puesto que el mercado se quedó un poco paralizado en esas 2 semanas, 3 semanas, hasta acometer de nuevo su andadura, puesto que no se sabía bien cómo ejercer cada uno de los derechos según el lado, ¿no? Bueno, aquí ya estamos hablando de confianza, de la confianza también del inversor, del comprador de su vivienda habitual, de lo que acaba percibiendo. Estamos hablando que el Tribunal Supremo dice hoy A y al día siguiente sale el gobierno y dice B. Esto no tranquiliza mucho a los mercados, y en el sector inmobiliario este tipo de asuntos se pagan caro. Si nos circunscribimos a estas 2 semanas, las 2 semanas de auto, lo que sí es que está claro es que hubo un parón, hubo entidades bancarias que paralizaron las operaciones que tenían pendientes de firmar, porque realmente no sabían a qué atenerse. Contratos en oficinas inmobiliarias, no solo la nuestra, sino de otros compañeros, donde compradores pues decidían esperar a ver qué pasaba, porque en un contrato de compraventa bueno, pues ya se estipulan esos gastos de compraventa, por cuenta de quién corren, cuando a ellos les hacen un estudio la entidad bancaria, pues también hay una oferta vinculante, es decir, fueron 2-3 semanas donde prácticamente el mercado inmobiliario se paralizó y el financiero también, ¿no? Todo ello nos lleva a hablar, evidentemente, de la hipoteca y sobre todo sobre el Euribor y sobre el tipo hipotecario. Y hay un gráfico que ahora nuestros compañeros pondrán sobre el Euribor y el tipo hipotecario, que ha ido cambiando, evidentemente, por meses, se ha ido manteniendo, pero ese Euribor lo hemos visto que ha ido subiendo conforme también hemos ido notando menos los desastres de la crisis y nos hemos ido recuperando en determinadas parcelas económicas, y eso se ha visto reflejado en ese Euribor y en esos tipos hipotecarios. Está claro que llevamos ya unos años de tipos prácticamente cero o incluso por debajo de cero, y esa curva ya ha cambiado. Esa curva allá por el mes de marzo de 2018
lo que es en tasa interanual, ya vemos como empieza un ascenso lento, pero sin pausa, del Euribor. Previsión de que posiblemente a lo largo del año 2019 pues nos pongamos ya por encima de un Euribor superior al 0,15, 0,20. Esas son las previsiones que hay. Y esto ya sí que va a tener bastante incidencia en las hipotecas o en el número de hipotecas que se firmen. Después veíamos ese cero en los tipos hipotecarios, el número de viviendas durante el 2018 hasta octubre, 27.890, como se queda reflejado en el esquema. Desde enero a octubre que tenéis las cantidades, son números altos, son números de recuperación, de equilibrio con respecto anteriormente a la crisis. ¿Qué nos desvelan todas esas gráficas? En los últimos años, en estos 3 últimos años, hay incrementos. Lo que pasa es que el incremento que nos encontramos ya en estos últimos indican una cierta desaceleración, pero sigue habiendo un incremento, ¿vale? Málaga se sigue manteniendo como una de las ciudades importantes en venta de inmuebles, tanto de obra nueva como de segunda mano. Creo que andábamos en el 4.º puesto a nivel nacional, y las previsiones para el próximo año siguen siendo buenas. Una previsión de un crecimiento de precios que puede estar en torno todavía a 10-12% aproximadamente, que aumenten las hipotecas un 15%. No hay alarma todavía, parece que el próximo año va a seguir siendo un año interesante, importante para el sector inmobiliario y de la construcción aquí en Málaga. Tengamos en cuenta que tenemos en marcha muchas promociones y que, bueno, actualmente somos uno de los destinos a nivel europeo favoritos, ¿no? Tanto de nórdicos como incluso segunda residencia de otras comunidades autónomas a nivel nacional. Si analizamos, y el aumento es de casi un 7,50% con respecto al 2017, ese análisis nos puede llevar a, primero, que hay más demanda, evidentemente, que en el 2017, pero que esa demanda hace que los precios crezcan. Obviamente, ese empuje de la demanda, y esos bajos tipos de interés han hecho que el precio suba quizás más rápido de lo que quisiéramos. Tengamos memoria y bueno, yo creo que todos sabemos lo que ocurrió. El Banco Central dice que, bueno, no se prevé que haya una burbuja inmobiliaria a medio largo plazo, pero sí que desde los que estamos a pie de calle y vemos en estos 3 últimos años cómo en ciertas zonas de Málaga han aumentado los precios, lo han hecho a un ritmo bastante rápido. Con lo cual, evidentemente, la subida de precios estaba clara, que se iba a producir. También hemos visto en las noticias en esta semana que Mario Draghi ya ha dicho que corta el grifo. Evidentemente, unos lo ven incluso que lo ha cortado demasiado tarde, otros lo ven afortunado, el grifo de los créditos y de las situaciones de ayuda y de apoyo a esos momentos de desbarajuste económico que se han sufrido y lo que vienen siendo, o venimos diciéndole, los rescates, ¿no? Se ha cortado totalmente, con lo cual eso significa que de alguna manera hemos superado
o por lo menos en algunas determinadas parcelas hemos superado totalmente la crisis que tuvimos, estamos inmersos en otra crisis a lo mejor porque todavía no le ha llegado esos beneficios a la base, al trabajador, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, a la banca, a las empresas, al empleo, sí se ha ido superando, se han ido alcanzando niveles, y un reflejo de ello es que Mario Draghi haya dicho, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? A partir de ahora seguimos en la situación que había antes y tendremos que estudiar cada uno de los casos y cada una de las circunstancias, tanto a nivel particular como a nivel global. Tengamos en cuenta que para el próximo año todavía la previsión de crecimiento de nuestra economía, dicen los expertos que andará en torno al 2,5-2,7%, que la creación de empleo todavía puede llegar a 450.000 empleos nuevos en el año 2019. Bueno, económicamente buena salud, ha habido una reestructuración bancaria que dicen que continuará en los próximos meses, pero estoy de acuerdo contigo en que a la base, cuando hablamos al comprador, a la familia, a la parejita que se casa, pues no le salen las cuentas. No le salen las cuentas. No le salen las cuentas porque el precio de una vivienda en una zona media de Málaga, pues tiene un precio que todavía no lo hace asequible si lo comparamos con el nivel de ingresos que tienen las familias hoy. Tengamos en cuenta que para comprar una vivienda, y creo que lo hablamos en la entrevista anterior, pues bueno, el nivel de esfuerzo no puede irse mucho más allá de un 30-35% para que una entidad bancaria nos acabe dando una hipoteca, y que el nivel de ahorro, pues bueno, aunque ahora es debe ser un poquito menor porque tenemos algún gasto que ya lo acaba sufragando la entidad bancaria, pero que lo que es el ahorro se va al 30% aproximadamente. Hablas tú del precio, y hemos visto anteriormente una serie de gráficos que hablaban de ese Euribor, del hipotecario, del número de venta a lo largo, y hay una cuestión del precio pues, medio por zonas de Málaga. Si vemos el mapa de Málaga, ese precio medio que estamos viendo en todas estas obras que se están realizando en Málaga, hay un precio medio que equilibra, y más o menos es por el que nos dejamos dirigir a la hora del precio medio por el metro cuadrado, y que según apuntáis vosotros está en 2.985 euros el metro cuadrado, cambiando según las zonas también. Ahí estamos hablando de 2.985 euros el metro cuadrado, estaríamos hablando de la zona este de Málaga. Luego, pues zonas como el centro estarían en torno a 2.760 euros el metro cuadrado. La zona de Teatinos, 2.286. Es decir, estaríamos hablando de una vivienda de 100 metros cuadrados, pues por debajo de 230.000 euros es complicado encontrarla en zonas como Teatinos, como Parque Litoral, y ya pues bueno, si nos vamos alejando un poco de lo que es el centro o nos vamos a otro núcleo, como puedan ser Cruz de Humilladero o Bailén Miraflores, pues bueno, ahí ya nos vamos a precios que pueden andar rondando los 1.600, 1.700, 1.800 euros el metro cuadrado. Es curioso que zonas en expansión, digo en expansión por uno u otro lado, zona este por un lado, o como podría ser Ciudad Jardín a lo mejor por otro lado, y Ciudad Jardín esté en 1.378 y la zona este esté casi el doble, ¿no? Bueno, normalmente cuando se hacen este tipo de estudios, y como se ha podido ver en el mapa, en el gráfico, al final hablamos de distritos. Dentro de los distritos
muchas veces se acaban mezclando. Ya sabemos que en Málaga las zonas buenas y las zonas menos buenas muchas veces las encontramos. Claro, hay veces que no existen. Claro, a distancia de una calle, ¿no? Nos vamos en el centro de Málaga, pues bueno, vemos calles que pueden estar en torno a los 2.000 euros el metro cuadrado y sin embargo podemos ver que hay una calle colindante donde el metro cuadrado de una vivienda ahí puede estar en 1.500, 1.600 euros. Entonces, estos datos hay que tratarlos en esa magnitud, ¿no? Son zonas amplias, hablamos de una media, con lo cual por encima de ese precio, por encima del precio de 1.378 en la zona de Ciudad Jardín, sobre todo donde hay obra nueva. Tengamos en cuenta que en la zona de Ciudad Jardín también hay mucha obra nueva, pero mucha obra nueva de VPO. Entonces es una zona que en precio está más contenida que otra zona, aunque esté muy cerca del centro de Málaga o de la zona este. Porque después zonas como Puerto de la Torre y Atabal siempre han estado altas. Hay zonas que normalmente fluctúan, pero otras que normalmente también mantienen un pico, en este caso de altura, como estamos hablando de Puerto de la Torre Atabal, en 2044 el precio medio por esa zona del metro cuadrado, y que en relación al centro, que se supone que tendría que ser evidentemente lo más caro, y así se refleja a esos 2.985 de la zona este, el centro es difícil, pero no difícil porque tenga que ser caro porque es el centro, sino porque hay poca probabilidad de encontrar determinados inmuebles, ¿no? Sí, bueno, el centro, la demanda, la presión de demanda es alta, y sin embargo el número de inmuebles en venta en el centro histórico, por muchos motivos, es una zona en la que el inversor, pues en los últimos años, no solo el inversor, estábamos acostumbrados a que en el centro, los que tenemos agencia en el centro, tuviéramos un inversor de Madrid, de Barcelona, de País Vasco, que compraba en el centro de Málaga por inversión. Empezamos a encontrar que en calle Pino Sol la conocen en el norte de Europa, es decir, que empiezan a comprar en zonas, ya no en el centro histórico, sino en la periferia del centro histórico, empieza a comprar mucho europeo para pasar aquí unas temporadas y también, ¿por qué no?, por obtener una rentabilidad, que ya sabemos que son zonas muy atractivas para ellos. Bueno, hablas tú de Pinosol, y yo he notado y he visto, puesto que o bien he preguntado o bien lo he analizado con vecinos, por ejemplo, del barrio de la Victoria, al hablar de esa zona, y es que la red de redes, el mundo de Internet, ha hecho mucho por el conocimiento de unas determinadas zonas, y el visitante, además de estar en una zona céntrica, tranquila y en condiciones, quiere un barrio típico, con una determinada serie de costumbres, de personas, de personajes, y se llevan por eso. No quieren una residencia, ni unas residencias de piscinas, ni nada que ya tienen, sino quieren barrios donde vivir la autenticidad. Y quizás ese sea también el motivo por el que la gente acuda, sobre todo porque pide una serie de cualidades y cualificaciones a través de Internet, y ven pues que el barrio tiene una vida, por ejemplo, de mercado, de compra, de venta, de actividades culturales, de actividades sociales sobre todo, y sobre todo adscrito a un barrio de siempre, con arraigo, y un barrio popular, además de histórico. Y para muestra un botón, ¿no? El barrio de La Victoria, un barrio que a mí personalmente pues me atrapó, ¿no? Es un barrio que yo que vengo y mi familia vienen de un pueblo, vienen de Ardales, pues yo llego al barrio de La Victoria y me encuentro algo pues muy familiar, muy parecido a vivencias que yo he tenido cuando era niño.
El que viene a Málaga va buscando lo auténtico, efectivamente, va buscando esa tienda de ultramarino y va buscando ese bacalao que le ponen en la tasquita con su cerveza. Eso es lo que va buscando el que hoy en día llega de fuera y llega a Málaga y quiere estar en el centro, pero sin estar metido en ese bullicio que ya es el centro histórico. Y es verdad que hay zonas como el barrio de la Victoria que eso hoy todavía te lo dan. Claro, todavía no hay manera de destruirlo. En muchas ocasiones, como a nivel nacional no hay manera de destruirnos a los españoles, pues el barrio de la Victoria, lo mismo que hay otros barrios más degradados en ese sentido, la Victoria ha seguido manteniendo algunas actitudes y algunas formas, aunque es un barrio caro, digo inmobiliariamente hablando, Sí, sí. sobre todo por determinadas zonas. Cristo la Epidemia es una zona muy cara, de las más caras a nivel de Málaga. Calle La Victoria, ahí tenemos Calle Agua. Bueno, ahora estamos viendo que empieza a haber mucho movimiento en la zona. Creo que ya han empezado las obras de un hotel prácticamente a la entrada de Calle Victoria. Ayer o antes de ayer leía yo en prensa que se va a abrir el monte con Calle Picacho Sí, y oye, Gibralfaro conecta. Y Gibralfaro. también hay mucho parón y mucha obra parada por cuestiones arqueológicas, puesto que es una zona de múltiples yacimientos de todo tipo, de toda época y de toda construcción arquitectónica, con lo cual pues los estudios, la puesta en escena, en valor de todos esos yacimientos también hace que en muchas ocasiones la edificación sufra retrasos administrativos en ese Y aspecto. bastante, prácticamente hasta casi la entrada de Cristo de la epidemia, todo lo que es esa parte del barrio de la Victoria, Lagunilla, eso está dentro del Pepri Centro, zona de vigilancia arqueológica, y está claro que ahí en el momento que vamos a mover una piedra tenemos a cultura pendiente de lo que hacemos. Con lo cual, decíamos que era una zona de las más privilegiadas a la hora de pagar, no así en muchas otras ocasiones, puesto que las zonas más caras no significan que tengas un privilegio mayor en otras cuestiones. Una cosa es la vivienda y la compra, y otra cosa son las cuestiones municipales, las cuestiones regionales y los pagos que hay que hacer en todo y cada uno de los casos. No nos vislumbra que al pagar más por una vivienda tengamos que vivir mejor en esa zona, y como tú decías, porque al lado puede haber perfectamente otra zona más deprimida, más degradada, o incluso te pueden meter una zona de VPO o de vivienda protegida, y según el inquilino que te toque, tú estás pagando un costo alto por una cuestión, y se está devaluando precisamente, que eso es otro estudio que se hace muchas veces a la hora de adquirir por qué cuesta aquí más y aquí menos, y estamos hablando, como tú antes decías, del mismo distrito, del mismo barrio y de la misma zona, y aquí están a precios de ricos y de casi inalcanzables, y aquí no hemos ido y es un precio muy alcanzable. Yo creo que ha habido épocas en las que en Málaga, por desgracia, y sobre todo en el centro de Málaga, años 70, años 80, donde quedó un poco abandonado a su suerte y donde se tomaron medidas a nivel urbanístico que están siendo difíciles de hoy en día nivelar precisamente por esto que tú comentas, pero en los últimos años creo que se está haciendo con bastante criterio. Todos querríamos que esto fuera mucho más rápido, pero tenemos un centro histórico que es amplio. Fíjate todo lo que se ha rehabilitado en los últimos 15, 20 años y todavía vamos andando por calles y calles y calles donde vemos que queda mucho por rehabilitar, ¿no?
Bueno, yo creo que estos son calles que se irán añadiendo al centro, a la oferta turística, a nivel comercial. Ya sabemos que hoy es muy importante que el centro se abra y tenga zonas donde nuestros turistas pues puedan pasear y puedan hacer esas compras que al final son las que nos traen riqueza a la ciudad, ¿no? Pues a nosotros nos va a traer riqueza hacer una serie de compras, porque vamos a visitar Málaga, vamos a ver cómo está Málaga de bonita en estas fechas navideñas y vamos a volver como siempre para seguir desgranando esos datos inmobiliarios de Málaga capital. Quedar con los amigos, salir a ver las luces, pasear con la familia, ir de compras al centro. ¡Qué bien que ya es Navidad! Y como siempre con la EMT podrás hacerlo todo de la forma más rápida, cómoda y sencilla. Sus más de 40 líneas conectan directamente todos los distritos con el centro de la ciudad. Porque para la EMT, nuestra Navidad eres tú. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Volvemos y estábamos hablando con Antonio Vera de ABC Inmobiliaria de cómo se perfilaba el mercado inmobiliario de Málaga en este último trimestre del año, cuáles eran los valores de ese último trimestre y también los globales, de cómo se mueve, de cómo ha ejercido esos cambios en los pagos que tenía que hacer o la banca o el propietario, la persona que adquiría un inmueble, cómo fluctuaban el Euribor, las cláusulas hipotecarias. De todo eso hemos hablado y también hemos hablado de cómo estaba el coste inmobiliario por metro cuadrado, el coste medio por metro cuadrado, los distritos de Málaga, según siempre la información que nos desvela Antonio Vera. Antonio, hablábamos de todo eso. Hemos visto que la zona este de Málaga, el distrito este de Málaga, es una de las zonas más caras en cuanto al precio medio y que después encontrábamos determinadas particularidades según los barrios, según los distritos y las circunstancias. ¿Cuál es la zona más cara de Málaga según se desprende del estudio? Aparte de la zona esta, pero siempre hay una zona determinada, un núcleo determinado que diga, esta es la más cara y esta es la más barata, cuando hay comparaciones, ¿no? Bueno, yo creo que toda la zona de Paseo Reading, zonas cercanas a Malagueta, pues son zonas que siguen siendo hoy en día de las más caras, junto con las calles céntricas, como Calle Lario. Ya si hablamos de comercial, pues bueno, a nivel comercial tenemos a Calle Lario como una de las calles más caras a nivel nacional. Pero si hablamos estrictamente de vivienda, pues esta zona junto con otras zonas, como pueden ser ya el Paseo Marítimo Antonio Banderas, toda la zona de Parque Litoral, son zonas donde empieza a haber un precio medio de la vivienda bastante alta. Precios, ¿dónde podemos encontrar precios más bajos? Pues bueno, en las barriadas de toda la vida, ¿no? Zona de carretera, en zona de carretera de Cádiz, en la zona de Bailén Miraflores, en zona de Cruz de Humilladero. Posiblemente ahí podamos encontrar la vivienda un poco más baja de precio. Si es cierto que ahí hablamos ya de vivienda pues que tiene 30, 40 años y que eso en cierto modo pues las hace más asequibles. Y después también hablamos de esas zonas de barrio que son también las zonas más masificadas, con lo cual a mayor número de habitantes también baja el precio de la vivienda, pero lo que en Málaga muchas veces denominamos las colmenas, ¿no? Esos edificios de una cantidad tremenda de habitantes por planta, de vecinos por planta,
que prácticamente están agrupados, el metro cuadrado se dispersa en ese sentido y es verdad que adquieres una vivienda con el mismo precio que la podrías adquirir en otro lugar, con muchas más ventajas, muchos más metros cuadrados, pero que hay compensaciones y por otro lado pues también hay ese parque, no el automovilístico, pero sí el inmobiliario, que tiene ya una edad, una determinada edad. El urbanismo en ese sentido ha evolucionado y está claro que las construcciones de los años 60, 70, 80, pues eran edificios altos, donde no se cuidaba mucho las anchuras, amplitud los materiales, las fugas de aire y viento. De calle, etcétera, etcétera, y hoy en día encontramos ya que hay pocas zonas, estamos hablando de la zona de parque litoral o zona teatino, donde se permitan edificaciones de bajo +7, bajo +8, pero sí es cierto que tienen que cumplir una serie de requisitos. Encontramos zona de parque litoral o incluso en la zona de teatino ya grandes avenidas, Avenida Imperio Argentina o como la Avenida Plutarco, donde Avenida Plutarco se ha puesto también a un coste importante, ¿eh? Claro, y ahí encontramos viviendas que también pues tienen zonas amplísimas de recreo pues para sus vecinos. Hablamos de Torre Atalaya, pues bueno, Torre Atalaya creo que son 5, 6 o 7 piscinas lo que tienen, pistas de pádel, para los niños pues tienen parques incluso dentro de esas urbanizaciones, ¿no? Y luego, bueno, pues son zonas que tienen todo tipo de servicios a mano. El que compra en parque litoral pues va queriendo tener cerca el mar, la autovía, la salida de Málaga. El que compra en la zona de Teatino también tiene muy buen acceso, tiene metro, al igual que en parque litoral, pero bueno, es otro perfil, gente que quiere tener la universidad cerca, gente que tiene niños. Entonces, tenemos hoy en día variedad en Málaga. Antonio, si analizamos el perfil de este año o analizamos los datos de este año, el malagueño, ¿qué es lo que solicita? Aunque tú estás dando algunos datos de lo que las preferencias, pero yo creo que todavía también estamos muy adscritos a la zona centro y a su periferia, ¿no? Que todavía no tenemos esa idea que se puede tener en grandes ciudades como nosotros, pero en Madrid, Barcelona, Bilbao, que la periferia, los alrededores son los más habitados y las zonas más despobladas, aunque el centro está muy despoblado en Málaga también, es evidente que se buscan otras zonas. Pero ¿qué solicita el malagueño a la hora de adquirir un inmueble tanto de primera como de segunda mano? Ahí va a depender mucho y va a ser determinante la edad de los compradores. Si hablamos de la vivienda estrella, estaríamos hablando hoy en día de la vivienda de 2 dormitorios, cuando posiblemente en la época en la que vivían mis padres, pues eran las de 3 y las de 4 dormitorios. Claro, la natalidad baja mucho también, ¿eh? Claro, claro. Ahora hay unas cifras por ahí que asustan un poquito, ¿no? Y ya dependiendo mucho de la zona. El que compra en la zona de parque litoral normalmente suele ser un perfil de familia que empieza a tener un proyecto de vida, ya con niños. De hecho, es una zona en la que se está pidiendo más dotación, ¿no? A nivel de colegio, de equipamiento, instituto, que todavía está ahí en proyecto. Y básicamente en esta zona pues tendríamos incluso en Teatino la vivienda de 3 dormitorios como vivienda más demandada por los compradores. Luego, ya si nos vamos a la zona centro, pues bueno, en zona centro tenemos otro perfil de comprador, el comprador que posiblemente compra esa vivienda de paso, que quiere vivir durante un tiempo, pero que posiblemente en un futuro próximo pues compre una vivienda más amplia y quiera dejar pues una vivienda que luego le sea rentable
y tenerla como una buena inversión. Ahí en la zona centro, pues desde el estudio, apartamento de un dormitorio, apartamento de dos dormitorios, suelen ser las viviendas estrellas y las más demandadas hoy, prácticamente de las que no hay. Hoy en día encontrar un apartamento de un dormitorio a buen precio en el centro de Málaga se hace complicado, al igual que también se hace complicado encontrar una vivienda de 3 dormitorios de segunda mano a buen precio, a precio asequible, en la zona de Parque Litoral. Antonio, aquí hemos hablado mucho con arquitectos, constructores, con empresarios, y te pregunto si hay una demanda también por una vivienda, un inmueble determinado en cuanto a calidades constructivas, en cuanto a eficiencia energética, que se está ahora mirando mucho y que estamos empezando a ver los valores de la eficiencia energética, del ahorro energético, de las calidades de los materiales, del perfil de una casa por su situación estratégica. ¿Se está solicitando ese tipo o por el contrario, como tú dices, se está solicitando una casa familiar para vivir y emprender una vida familiar? Yo creo que ya depende mucho del comprador. Hay un comprador muy cualificado que precisamente va buscando ese ahorro energético. ¿Quién miraba si el frigorífico o la lavadora hace unos años era A, triple A o A+? No lo mirábamos. Es cierto que ya hoy empiezan a demandarlo, porque esto que nos alumbra empieza a ser un artículo de verdadero lujo, y la eficiencia energética sí que puede ahorrarnos bastantes euros al cabo del año. Hay países donde ya hay mucha tradición de mirarse lo energético. Nos vamos a Estados Unidos, yo creo que en cualquier programa de televisión americano típico Esa que de las vemos, búsquedas de las casas. exacto, vemos cómo ahí se habla ya de eficiencia energética, incluso en países nórdicos del norte de Las casas Europa. pasivas. Claro, y en el norte de Europa estamos ya hablando de que es una cuestión que para ellos es básica desde hace muchísimos años. Claro, tú verás como hoy salen de nuevo las estufas aquí en Málaga. Seguro. Y sale lo que nos va a quitarnos es las corrientes de viento que entran por no se sabe dónde, pero que bajan la cantidad, la temperatura, que eso es el grado de eficiencia energética y el grado de compromiso que pueda tener una casa y de pérdida también energética en ese aspecto. Posiblemente yo creo que aquí en Málaga ese sea el motivo por el que nos preocupamos menos de la eficiencia energética, porque prácticamente yo creo que muchos hemos sacado el chaquetón hoy. Sí. Y estamos a 20, cerca del 20, 14 de, 14, pues estamos ya cerca del 20 y tantos de diciembre. En directo, que siempre lo decimos. Y aquí en Málaga yo creo que gozamos de prácticamente una primavera y un otoño larguísimo. Luego tenemos en verano pues 2-3 meses donde sí tiramos más de los aires acondicionados, y el invierno, pues bueno, ya prácticamente tenemos inviernos que nos duran 2 meses. Es cierto que aquí en los meses de invierno nos llama la atención porque el sueco que viene pasa frío, pasa frío, nos llama Claro, la es atención. que una cosa es el frío y otra es la humedad. Y nosotros frío no tendremos, pero humedad un montón. La calaera, la que te cala Sí, los sí, huesos, sí. esa de que te puedes poner lo que te ponga, que te va a entrar por todos lados. Y eso el sueco no está acostumbrado. Nosotros sí, así estamos de A malos. nosotros nos llamaba la atención un cliente que teníamos que pasaba, pasaba bastante parte del año en su país, pasaba prácticamente un largo tiempo cerca de Laponia, y venía a Málaga
y tenía frío y no, nos llamábamos, hombre, es que cuando hace frío o esa humedad que aquí tenemos y en realidad no hay ni buenos aires acondicionados ni buenas calefacciones, el que sí tiene esos medios en su país, aquí lo acaba notando. Yo creo que en las promociones que se están haciendo ya actualmente en Málaga, aparte que el código técnico ya exige que se adopten medidas en este sentido, pero yo creo que es el propio promotor el que se está dando cuenta que el invertir en eficiencia energética es importante y empieza a tener demanda. Todos esos aspectos de los que estamos hablando, supongo yo, y sin suponer, son los que se ponen de manifiesto precisamente en el salón inmobiliario que se ha tenido en esta cercana fecha, y de allí se desprenderán todas estas circunstancias. Vosotros participáis en el mismo y siempre tenéis datos de lo que se habla, de lo que se trata y de lo que se solicita por parte del mercado internacional con respecto a Málaga. Bueno, yo creo este año, bueno, vosotros estuvisteis también en el salón inmobiliario, mucha promoción nueva, mucho proveedor precisamente para todos estos temas de eficiencia energética, darle al promotor herramientas para que haga sus viviendas mucho más eficientes energéticamente, y eso lo hemos visto prácticamente en casi todos los stands de grandes promotoras que teníamos en el salón inmobiliario, a diferencia pues bueno, de lo que veíamos hace 7, 8, 9 o 10 años, ¿no? ¿El mercado malagueño lo acaparan más promotores extranjeros o promotores locales? Bueno, actualmente yo creo que hay una mezcla, sobre todo si hablamos de Málaga capital, promotor nacional. Aquí tenemos a muy grandes promotoras a nivel nacional que prácticamente copan las grandes urbanizaciones y las grandes promociones que se están haciendo en Málaga. Ya en zonas de costa sí que es cierto que el promotor internacional, como no podía ser de otra forma, ve una oportunidad de negocio que en otras zonas de Europa pues no las encuentra. Vamos terminando y siempre el tiempo se nos queda pequeño, aunque parezca lo contrario, pero no quisiera irnos sin destacar que ya no solo hablamos del análisis de los distintos distritos a la hora del mercado inmobiliario, sino que ABC Inmobiliaria también hace un análisis de una manera diferente, un análisis colaborador, puesto que desde unos años a esta parte realiza una operación kilo, una operación de alimentos que después reparte y tiene muy buenas consecuencias en el sentido de realizarlo por distrito, recogido por distrito, y después también dais como un premio honorífico al distrito más colaborador, al distrito más solidario en ese aspecto, y no quisiera que nos fuéramos sin que destacaras ese aspecto. Yo te lo agradezco porque posiblemente de todas las acciones que hacemos al cabo del año es la que más nos gusta y en la que más se implica todo el equipo. Es la gran última acción del año. Yo estoy plenamente convencido de que la empresa, incluso el pequeño emprendedor, está para aportarle a la sociedad. Y es cierto que aunque siempre en estas épocas nos acordamos más de los que menos tienen, pues bueno, nosotros hemos querido echarle un poco de creatividad y desde hace unos años venimos haciendo una campaña que la llamamos Como un Rey, siéntete como un rey, y en la que ponemos a competir en solidaridad
Barrio a solidario. tres barrios de Málaga, y acabamos entregándole el galardón Barrio Solidario de Málaga al barrio donde más kilos se recogen durante esos 3 días que estamos en distintos puntos de Málaga, que si me permite... Sí, lo hemos estado viendo, pero Bueno, recuérdanoslo. pues estaremos en la zona de Cristo de la Epidemia el día 17 de diciembre, en Teatinos el día 18 y en Parque Litoral el día 19. Cada día pesaremos los alimentos, los sacamos en nuestra fanpage y al final, al barrio donde más kilos se pesan de alimentos, le entregamos ese galardón, Barrio Solidario de Málaga. El año pasado llegamos a las 2,5 toneladas. 2.500 kilos, casi nada, ¿eh? Lo hacemos en favor de Ángeles de la Noche, Ángeles Malagueños de la Noche, y además el año pasado pudimos estar con ellos el día 24 en sus instalaciones, repartiendo pues desayunos y echándole una mano. Hacen una labor fantástica en Málaga y para nosotros es muy gratificante el compartirlo, aunque sea algunos días con ellos. Pues recuerdan otra vez los días y los barrios. Pues serán el día 17 de diciembre en el centro, el día 18 en la zona de Teatinos y el día 19 en Parque Litoral. Pues con eso nos vamos, ese empujoncito solidario desde esta inmobiliaria. Don Antonio, estaremos atentos a las fluctuaciones del mercado inmobiliario en esos trimestres y nos veremos en este programa para ver cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en Málaga. Vamos a ver el 2019 que se nos presenta. Pues así lo haremos y así os solicitaremos y os agradecemos siempre vuestra presencia y nosotros pues solicitaremos que otro viernes estén con nosotros porque ya saben, como les digo siempre, nuestro único objetivo es ese, Málaga.